días. Esta grabación tiene como fin ver un resumen del primer tema visto en la primera sesión del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres de Nancy Lee DeMoss. Vamos a la primera parte, que es una parte de fundamentos. Este capítulo 1 se llama La verdad o las consecuencias. La autora dice que el engaño azota nuestra sociedad y está en todas partes. Y algunas veces es fácil de detectar, como vemos en este anuncio publicitario. Dice, pierda peso ya, sin dietas, sin ejercicios y tomando este producto. Sabemos que esto es una mentira, una estafa, que perder peso necesita disciplina, ejercicio, necesita una buena dieta. Lastimosamente, muchas de las mentiras son difíciles de detectar. El engaño publicitario apela a nuestros deseos humanos naturales, pues deseamos creer que de manera misteriosa y sin sudor perderemos esos kilos de más. Lo mismo hizo Satanás. Fue un vendedor engañoso e ideó una campaña publicitaria mentirosa. ¿Y cuál era su objetivo? Cambiar el concepto que Adán y Eva tenían de Dios y sus designios y separarlos de Dios. Él sabía que Adán y Eva no aceptarían algo que se viera como un ataque directo contra Dios. Él fue sutil. Los engañó mediante una oferta que parece razonable, deseable y no del todo contraria a Dios. Engañó a Eva con verdades a medias que son completas mentiras. Lo primero que hizo fue empezar a plantar semillas de duda en Eva. Y empieza su diálogo, lo vemos en Génesis 3:1, con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ya empezó a plantar una semilla de duda en la mente de Eva. También la impulsó a dudar de la bondad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. Y lo que sugirió fue, Dios está coartando tu libertad. Parece que no quiere que seas feliz. La verdad es que Dios es generoso y solo le había puesto una restricción y él les había dado a Adán y a Eva todo lo demás. Y ello fue para guardar el bienestar de la pareja. Esta restricción fue para guardar el bienestar de la pareja y garantizar bendición y felicidad duraderas. Miremos esta imagen. El muchacho dice, odio está restringido por esta cerca. La cerca dice mandamientos de Dios. Y hay alguien que lo está aconsejando y dice, espera, no es una cerca. El chico no hace caso y se desborda y cae a un abismo. El consejero dice, es una baranda de protección. Y en realidad los mandamientos de Dios son una protección para nosotros. Así como cuando nosotros ponemos límites a nuestros hijos para que no vayan a sufrir un accidente o a tener una pérdida o a estrellarse con alguna situación terrible en su vida. Nosotros advertimos y damos ciertos lineamientos. Lastimosamente, muchas veces queremos aprender a través de la mala experiencia y no es necesario. Para eso Dios puso mandamientos. Pero fue el caso de Adán y Eva. Desobedecieron. Satanás también le mintió a Eva acerca de las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios. Dios había dicho, ciertamente moriréis, Génesis 2:17, pero Satanás replicó, no moriréis, Génesis 3:4. Además, la sedujo prometiendo todo tipo de beneficios si cometía este pecado, si desobedecía. Y esto muchas veces nos ha pasado a nosotros. Creemos que nuestro pecado no va a tener consecuencia y además que obtendremos algún beneficio de pecar.
¿Qué beneficios le prometió Satanás a Eva en su campaña mentirosa? Él le prometió conocimiento y experiencia. Le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Le prometió que iba a ser igual que Dios. Seréis como Dios. Le prometió que podía determinar ella misma lo que era bueno y malo, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios ya le había dicho que era bueno y que era malo. Le había dicho que si comía de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto, pues ciertamente moriría. Ella ya sabía que era lo malo y que era lo bueno. Pero pues Satanás quiso hacerles entender algo así. Dios dice esto, pero ustedes pueden tener su propia opinión. Satanás engañó a Eva para que decidiera por lo que veían sus ojos y lo que dictaban sus emociones y razonamientos en cuanto a lo correcto, aunque en realidad era contrario a la advertencia de Dios. Ella empezó a ver codiciable este fruto, agradable a sus ojos, y empezó a maquinar sobre esto en su mente, ya haciendo caso omiso u olvidando la advertencia que Dios le había hecho con respecto a comer este fruto. Eva entonces probó el fruto y en lugar de lo prometido quedó llena de vergüenza y temor. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con vergüenza. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete vida y paga con muerte. Esto lo escribió un puritano. Me parece que va muy al lugar. A partir de ese momento, Satanás ha usado el engaño para ganarse nuestra simpatía, afectar nuestras decisiones y arruinar nuestra vida. De una manera u otra, cada problema que enfrentamos en el mundo es el fruto del engaño. Es el resultado de creer algo que simplemente no es verdad. Satanás persiste en su brillante promesa de que podemos tener una vida verdadera y libertad plena sin Dios, pero quien atiende su ofrecimiento sin duda morirá. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y veamos esta imagen que me parece muy interesante de estas ovejitas. Una de ellas está tomada de gancho con un lobo y dice, no te preocupes, Clemencia, estoy segura que una vez casados podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. En el fondo es muy bueno. Entonces, un desconocimiento total de la palabra de Dios o desobediencia a lo que se dice con respecto al yugo desigual. Esto nos pasa muchas veces. Queremos justificar nuestro pecado y salirnos con la nuestra. Pero pues esto no va a quedar sin una consecuencia. Lo más probable es que esta ovejita termine separándose de su iglesia o sus hijos se van a quedar sin un padre que les enseñe la palabra de Dios. Es muy atípico el caso en el que de verdad una persona que viene en esta condición se convierta. Sí ha sucedido, pero no podemos basarnos en casos atípicos, sino en la palabra de Dios y en la instrucción que Él nos ha dado. Y después culpamos a Dios de las cosas que pasan en nuestra vida. Y es parte de lo que vamos a ver en esta sesión cuando veamos esa primera mentira. Pero continuemos. Esto no es desconocido para muchas. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. La pregunta es, entonces, ¿por qué seguimos cayendo? Satanás no se muestra como serpiente, sino como una canción, libro, programa de televisión, película, novela, amigo, terapeuta o familiar que ofrece consejos sinceros, incluso como un líder cristiano, o como veíamos en la anterior imagen, también se presenta como un hombre maravilloso, pero que no es creyente. Satanás se muestra como algo agradable, su oferta, su ofrecimiento no es del todo contrario a Dios, puede ser muy tentador.
Por otro lado, no podemos exonerarnos también de nuestra responsabilidad. Nuestro corazón perverso, desde la caída, también querrá el camino más fácil, estar cómodos, salirnos con la nuestra, pero al final se terminará haciendo lo contrario. Y entendámoslo desde esta perspectiva. Eva, que fue hecha buena en gran manera y tenía todas las condiciones, ella aún no era esclava del pecado, ella estaba en una condición de inocencia no probada y decidió prestar oído y terminó cayendo. Mucho más nosotras estamos vulnerables y expuestas a estas tentaciones, a estas elucubraciones mentirosas. Entonces, pues debemos estar muy despiertas para no caer. Es nuestro deber informar nuestra conciencia con la verdad. Y en Juan 8 lo dice de esta manera. Voy a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver entonces cómo es el proceso del engaño a la esclavitud. Leamos Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Tengamos en cuenta lo siguiente: Dios ya nos ha hecho libres a través del sacrificio de Jesucristo. Pero si seguimos practicando ese pecado, pues nos hacemos esclavas del pecado. Voy a explicarles de esta manera. Si somos tentadas y no caemos, aún no hemos pecado. Podemos caer una vez y arrepentirnos prontamente, como dice 1 Juan 1:9, pero no estar esclavas de ese pecado. Es una lucha constante que tenemos con él y pueden haber pecados esporádicos, pero también hay un proceso que lleva a la esclavitud del pecado. Es como un pecado habitual, lo tenemos siempre, reaccionamos siempre de la misma forma, caemos siempre cuando hay una situación detonante y terminamos haciendo lo que es incorrecto siempre, en ese sentido. Entonces allí es cuando observamos una esclavitud a algún pecado. No es que estemos esclavas a todos los pecados, sino a uno en específico. Y este libro, bueno, uno puede ser varios. Este libro lo que nos quiere mostrar es si tenemos esclavitud con alguno o varios pecados. No es un pecado esporádico, lo repito, es una condición que se volvió habitual, una forma de responder constante que es pecaminosa y no sabemos cómo quitarla o de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta que la tenemos. Entonces vamos a ver cómo se hace este proceso para iniciar una esclavitud en algún pecado. Primero escuchamos una mentira. Se siembra la semilla, lo que le pasó a Eva. Eva escuchó las mentiras de Satanás. Creo que ella no tenía idea de lo que esas mentiras harían en su vida y en su familia. Quizás tampoco parecía tan peligroso escuchar a la serpiente y averiguar lo que tenía para decir. El simple hecho de escuchar no significaba desobediencia. Sin embargo, la clave del asunto está en que al escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios, Eva entró en un terreno resbaloso que la llevó a la desobediencia. Esto, a su vez, la condujo a la muerte física y espiritual.
Prestar oído a las mentiras es el primer paso a la esclavitud. Es por eso que consideramos tan esencial tener cuidado con las cosas que permitimos entrar en nuestra mente o nuestro corazón. Entonces, aquí también un llamado a las que somos mamás o van a ser mamás para estar cuidadosas de lo que nuestros hijos escuchan, ven por los medios o a través de amistades de personas no creyentes, porque todo empezó aquí y no es, como dice allí, un pecado escuchar, pero empieza a sembrar esa semillita de duda como lo veíamos anteriormente. Después meditamos en la mentira, es como cuando ya se sembró la semillita, empezamos a regar y a abonar la semilla, empezamos a meditar, a darle vueltas, sí, no es tan malo, es novedoso, no está del todo contrario a Dios, Dios no me dice nada con respecto a esto directamente y empezamos a obviar muchos de sus lineamientos. Después creemos la mentira, o sea, la tomamos como una verdad. La semilla empieza a echar raíces y empieza a crecer. Eva escuchó la propaganda de la serpiente, luego la consideró y meditó, y no tardó en llegar a creer lo que decía, a pesar de que contradecía de forma tan evidente la verdad de lo que Dios había dicho. Después de haber creído la mentira, el siguiente paso resultó muy fácil. Vamos a empezar a obrar conforme a esa mentira. ¿Cómo obró ella? Pues tomó el fruto y comió. Entonces tenemos que empezar a evaluar qué hemos creído que nos está haciendo actuar. Todo eso que hay en nuestro corazón, todo eso que hemos creído, esa cosmovisión que tenemos, ese sistema de creencias, nos va o determina cómo estamos actuando, cómo actuamos ante las circunstancias, ante las otras personas, ante Dios. Entonces, este es el proceso de la esclavitud. Pero vamos ahora de la esclavitud a la libertad. ¿Cuáles son los pasos? Pues primero identifica una o más áreas de esclavitud o una conducta reiterativa pecaminosa. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. ¿Padeces algún tipo de esclavitud física, glotonería, desórdenes alimenticios o sustancias? ¿Vives en esclavitud emocional, ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales crónicos? ¿O en esclavitud sexual, masturbación, pornografía, lujuria, fornicación? ¿Sufres de esclavitud financiera, derroche, avaricia, mezquindad? ¿Hay hábitos pecaminosos que te dominan, la ira, la mentira? ¿Eres esclava de las necesidades de aprobación, la timidez excesiva, la charlatanería, la adicción a la televisión o a las novelas románticas? Dios puede revelarte cualquier área de esclavitud. Después, el siguiente paso es identifica las mentiras que están a la raíz de cada esclavitud o conducta. ¿Qué mentiras has escuchado, creído y según las cuales has obrado para terminar en esclavitud? La respuesta a esta pregunta podría ser no tan obvia, pues las raíces se esconden bajo la superficie y las mentiras son por lo general engañosas. Necesitamos al Señor para revelarnos las creencias falsas que hemos consentido en nuestra vida. Después de eso, vamos a sustituir la mentira por la verdad. O sea, no es suficiente identificarla, de pronto arrepentirnos, pero entonces volvemos y caemos en lo mismo. Lo que pasa es que, pues imagínense como un jardín, todo esto nos ha llevado a imaginarnos como un jardín o una matica. Cuando empiezan a salir malezas, nosotros arrancamos la maleza, pero si no sembramos, no sustituimos algo ahí,
pues queda, digamos que un huequito y viene una espora y bueno, vuelve y crece otra maleza, porque la maleza es fácil de que crezca. Debemos sembrar algo firme, fuerte y seguro, y lo único firme, fuerte y seguro que podemos sembrar en nuestro corazón es la palabra de Dios. Entonces vamos a sustituir esa mentira por la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 8:32, como lo veíamos anteriormente, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese es el foco de este estudio, conocer la verdad de la escritura para sustituir las mentiras que hemos albergado en nuestra mente, muchas de ellas ni siquiera sin darnos cuenta. Pasemos. Ahora pasaremos a la segunda parte. Ya en sí vamos a empezar a descubrir esas mentiras. Aquí este capítulo trata de las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Y esta primera mentira dice, en realidad, Dios no es bueno. Y antes de empezar con esta mentira, vamos a dar un preámbulo. Entiendan que generalmente nos inclinaremos más a unas mentiras que a otras. No estamos engañadas del todo. Muchas veces no aceptaremos que creemos algunas de estas mentiras, pues una de las artimañas de Satanás es hacernos creer que estamos bien como estamos. Algo que demuestra nuestra cosmovisión es la toma de decisiones. Entonces me voy a detener un poco en el concepto de cosmovisión. La cosmovisión es este sistema de creencias que todos tenemos. Imagínate unos lentes para ver la vida, todo lo que te rodea y verte a ti misma. Si tus lentes no son de tu fórmula, están rayados, eh, están malos, pues vas a actuar torpemente, te estrellas, eh, vas a tener de pronto accidentes. Pero si tus lentes están bien, son de tu fórmula, están perfectos, pues vas a ver bien y actuar bien. Los lentes que debemos ponernos, que son los perfectos, los que nos sirven exactamente, son los lentes de la palabra de Dios. Con ellos debemos ver la vida. Si tenemos otros lentes que no son la palabra de Dios, pues vamos a ir por el camino equivocado o nos vamos a estrellar. Entonces, esa es la cosmovisión, imagínatelo de esa forma. Entonces, nuestra cosmovisión se demuestra en la toma de decisiones. Como dice un versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. De eso que tienes allí, recuerda que el corazón representa nuestras ideas, emociones. Eh, nosotros tenemos allí esas ideas, esas creencias, y al final terminamos decidiendo, actuando conforme a eso. Nos demuestra entonces esas decisiones, cuál es la cosmovisión al ver cuáles son nuestras prioridades, nuestras reacciones ante algún evento inesperado. Algunas de estas mentiras son muy engañosas, pues son verdades a medias, entonces son difíciles de detectar. Entiendan también que lo que creemos se evidencia por la vida que llevamos. Debemos preguntarnos si vivimos como si creyéramos la verdad. En tu vida espiritual, todo depende de la clase de Dios que adoras. Y esta es una frase muy buena que tenemos que tener en cuenta. En tu vida espiritual, todo depende de la clase de Dios que adoras. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí adentrémonos en esta mentira. En realidad, Dios no es bueno. Desde una óptica teológica e intelectual sabemos que Dios es bueno. Pero en lo profundo de nuestro corazón dudamos de su bondad, sobre todo cuando no sale todo como quisiéramos. Entonces, recuerden la frase, todo depende del Dios que adoramos. Eh, llega una prueba, algo difícil a nuestra vida y de una vez pensamos, Dios se olvidó de mí, porque Dios permitió esto. Y recuerden, teologías fuertes hacen mujeres fuertes, lo dice un pastor llamado John Piper. Si conocemos a Dios y entendemos que Él es soberano, que todo está cooperando para nuestro bien, eh, vemos que es todopoderoso y creemos en ese Dios,
de la Biblia, pues nuestras reacciones ante un evento como de tristeza inesperado van a ser diferentes así estamos creyendo en un Dios débil que se olvidó de nosotras, que no está ahí, que le quedó grande nuestro problema. Entonces, ¿qué Dios está en nuestra mente? ¿El Dios verdadero o el Dios que nosotros mismos o nosotras mismas hemos construido? Reflexiona sobre esto. Con esta mentira, Satanás sedujo a Eva en el huerto del Edén, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1. Le estaba tratando de decir, si en realidad fuera bueno, concedería todos tus deseos. Entonces ahí el Dios de la lámpara mágica, que tiene que hacer todo lo que tú quieras, como si Él fuera tu sirviente y tendría que cumplirte todos tus caprichos. Y ese no es el Dios de la Biblia, es un Dios fuerte, soberano, que creó todas las cosas, que te creó a ti y al que le pertenece todo. Tu vida no es tuya. Entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Cuando hay frustración, rabia o tristeza, Satanás nos tiende a preguntarnos, ¿en verdad Dios es bueno? ¿Cómo pudo permitir que pasara esto? Tengamos en cuenta que lo que creemos de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencias y por ende de nuestra manera de vivir. Tarde o temprano obraremos de acuerdo a las mentiras que creemos y nos esclavizaremos. Miremos estas imágenes. ¿Acaso un Dios tan bueno permitiría el holocausto o el hambre en Etiopía o el COVID-19? Y empezamos a dudar de la bondad de Dios cuando albergamos estos pensamientos y sentimos que tenemos la razón para rechazar su voluntad y tomar decisiones propias acerca de lo que es bueno y es malo. La verdad es que Dios es bueno. En Él no hay un atisbo de maldad. Y Él lo demostró allí en el jardín del Edén. Dios fue bueno, cercano y generoso. Y lo dice en Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Él les dio absolutamente todo, todo podían comer, hasta el árbol de la vida no se los había restringido. Y ellos, pues por el engaño de la serpiente también, pero también por su propia responsabilidad, solo pusieron sus ojos en aquello que no podían hacer. Una sola cosita, una sola cosita. Entonces vemos esa cercanía y generosidad de Dios. Además, les estaba advirtiendo, no vayan a comer de eso, que el día que de eso coman, pues van a morir. Les estaba poniendo una restricción no para amargar su vida, sino para cuidarla. Entonces vemos esa bondad inmensa de nuestro Señor. Por otro lado, nosotros nunca veremos todo el panorama. En Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no vamos a ver toda la perspectiva del por qué suceden ciertas cosas. Entendamos, estamos en un mundo caído y las consecuencias de esto son graves. Y no entendemos exactamente todas las situaciones y de dónde provienen todas las cosas. De dónde viene eso, esa consecuencia, de pronto no podemos ver toda la perspectiva desde el principio. Somos muy limitados. Pero hay una cosa que sí podemos ver y creer exactamente lo que dice Romanos 8:28, que Dios está interesado en nuestro bien.
Voy a leerlo exactamente. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice que todas las cosas están para beneficio del creyente, ayudan a nuestro bien y a nuestra formación. Eh, lo que pasa es que en este mundo que quiere la comodidad y en nuestro corazón perverso que busca estar cómodo, es difícil muchas veces entender la bondad de la disciplina eh, de Dios, de su corrección, y lo vemos como algo muy negativo y muy malo. Todo ayuda a bien del creyente. Pensemos en los apóstoles, en los discípulos. Su muerte fue terrible, murieron decapitados a espada, eh, fueron torturados. Y nos podríamos poner a pensar, ¿y cómo ayuda esto para el bien del creyente? Pero pues ellos entendían que no todo estaba aquí sobre esta tierra. Ellos tenían el concepto de que el sufrir por Cristo era un privilegio y nosotros no pensamos muchas veces esto. En la Biblia dice que si Él sufrió, también nosotros sufriremos como creyentes. Y es un privilegio. Es una perspectiva diferente que debemos empezar a albergar en nuestros pensamientos. También la forma en que nosotros veamos el éxito. Eh, una persona exitosa en esta época se muestra como alguien rico que no tiene que sufrir incomodidad, que le hacen todo. Pero el éxito real es poder vivir una vida para Cristo, así esto cueste, porque al final, pues, la recompensa de tenerlo a Él va a ser más grande que cualquier sufrimiento sobre esta tierra. Entonces, al final, todo nos ayuda para bien. Otra forma de pensar esto es que nada merecemos. Si algo tenemos, por pequeño que sea, es por su pura gracia. Merecíamos la muerte por nuestro pecado, como lo veíamos en un principio, del día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso se cumple también en nosotros, porque Adán, como representante federal, pues eh, transmitió esta consecuencia a toda la raza humana. Y también nosotros, por nuestro propio pecado, merecemos morir, porque hemos afrentado a un Dios muy bueno. Eh, pero pues que esto también nos lleve a agradecer cada cosa, porque desde lo más grande que es que ya no merecemos ese infierno porque Cristo nos ha rescatado y ha muerto por nuestro pecado, hasta lo más pequeño que veamos en nuestra vida. Todo ha sido dado por gracia, no lo merecemos. Entonces, de esta forma podemos entender la bondad grandísima de Dios y no pensar que Él tiene algo de maldad en sí. Dios permite el sufrimiento para experimentar el consuelo suyo con la misma gracia al ayudar a otros. Entonces voy a leer 2 Corintios 1:4. Dice así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Se lo voy a poner como en un ejemplo. Hay muchas mujeres que han sufrido un abuso físico o violencia sexual en alguna de las etapas de su vida. Y esto es algo muy terrible, muy difícil, muy duro. Pero cuando llegan a la iglesia son restauradas, son tratadas por la palabra del Señor y ellas después pueden ayudar a otras mujeres en esta misma situación porque entienden su sufrimiento, pero también han visto a un Dios muy bueno que ha dado por gracia y las llevan a poder extender perdón
Y entienda una cosa, Dios no estuvo de acuerdo con esa situación, Él no está de acuerdo con el mal, en Él no hay un atisbo de mal. Simplemente esa situación pasó, Dios sabe por qué, nosotros no podemos ver toda la perspectiva como lo vimos antes, pero puede convertir eso horrible que sucedió en algo bueno, al poder esta mujer consolar a otras con conocimiento de causa, al ver la bondad del Señor eh, restaurando su corazón. Entonces, y no se está excusando aquí al agresor, entendamos que va a haber un juicio para él, si no se arrepiente, pues él tendrá que comparecer delante de Dios y sufrir la consecuencia de su pecado, que es la muerte eterna. Si se arrepiente, pues ese juicio va a recaer sobre Jesús y va a tener gracia, pero de todas formas tendrá que sufrir una consecuencia en esta tierra. Si hay un arrepentimiento genuino, lo más probable es que la persona quiera entregarse a la autoridad competente o se ponga en manos de la víctima para que haga con él, pues como la víctima desee, si la quiere denunciar. Esto sería como un fruto de alguien de verdad arrepentido. Entonces, de todas formas, la persona va a tener una consecuencia sobre esta tierra y también una consecuencia eterna, dependiendo, pues, si creyó o no creyó en el Señor Jesucristo. Pero que va a haber consecuencia, va a haber consecuencia. O sea, Dios no va a dejar eso así, impune. Dios es justo. Pero esa situación terrible en la que Dios no estuvo de acuerdo, Dios la usa para beneficio de su iglesia y como lo veíamos ahorita en ese caso. Otra cosa que debemos entender es que muchos creyentes llevados a misericordia o son llevados a misericordia por los problemas de un mundo caído y actuaron en pro de los demás. Voy a leer algunos versículos. En Proverbios 31:20, sobre la mujer virtuosa, dice, alarga su mano al pobre, extiende su mano al menesteroso. Es un privilegio de la iglesia poder ayudar al más vulnerable, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Es un privilegio el poder servir de esta manera. Y pues bueno, como dice Jesucristo en uno de sus evangelios, a los pobres siempre los tendréis. O sea, esto nos lleva a misericordia, a no enfocarnos en nosotros mismos y ser egoístas, sino a buscar el beneficio y el avance de su reino, el, el que haya una sociedad más equitativa. Es nuestro deber como iglesia. Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, que hablábamos ahorita. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, con esto hemos terminado este preámbulo y primera mentira. Espero que puedan estar meditando sobre esto y pues si tienen alguna duda pueden escribirla a través del grupo de WhatsApp. Quedo muy atenta y un abrazo para todos. Dios les bendiga.